Y el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto es estar este día con ustedes, dándole gracias a Dios por una oportunidad más de estar a los pies de nuestro Maestro y darle a la Escritura lo que ella merece. Toda nuestra obediencia, toda nuestra atención, toda nuestra confianza, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Un Dios lógico, un Dios que quiere comunicarnos su verdad, un Dios que quiere darse a conocer a nosotros y lo ha hecho en la Escritura. Y cuando la leemos con este corazón sincero y honesto y simple y sencillamente repasamos sus palabras, podemos saber que es viva y eficaz. Te felicito por tomar esta decisión de estar juntos checando verso a verso toda la Escritura. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa, mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Esenciales. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Y bueno, gracias a todos los que están en el video en vivo, en el área metro de Memphis, en Arkansas, en Mississippi, en Jacksonville, Florida, en Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Gracias a todos los que copian los enlaces y los envían a alguien que está en necesidad de saber estas cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios, el corazón de Dios. Y nos vamos al corazón de Dios en el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 20. Así es, estamos en este maravilloso libro, el cierre de nuestro plan de redención del Evangelio. Qué maravilloso es estar en la Escritura, cómo nos abre los ojos y nos hace entender en verdad que el Evangelio es mucho más que las promesas efímeras de mi mejor vida ahora y todas estas cosas que un mundo que no conoce a Dios desea. Nosotros deseamos algo más y lo que deseamos es algo que es eterno. Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y este libro nos dice que es único libro que comienza con una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, los que escuchan lo que en ella se ha escrito, ¿verdad? Es una verdadera bendición saber cómo termina la película. Qué bueno es Dios que nos muestra esto. ¿Y de qué trata, verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De esto se trata Apocalipsis. Así es. Jesucristo viene con poder. Hermano, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Has sido salvo por gracia? ¿Has entendido el Evangelio? Este es nuestro final y estamos esperando esto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Jesucristo viene con poder, va a establecer su reino en esta tierra y va a establecer un reinado de 1000 años, que es precisamente donde estamos, después de haber vencido y después de haber destruido para cumplir sus propósitos a todos los malvados, todos aquellos que después de una y otra oportunidad de arrepentimiento, de misericordia, de gracia, no quisieron tomar ninguna, terminaron haciéndose enemigos de Dios hasta el final y recibieron lo que quisieron, una vida y una eternidad sin Dios. Finalmente Dios juzga este último imperio satánico que estamos viendo conformarse y ahora la siguiente parte no ha terminado. La historia no ha terminado. Ahora sí que esta es la historia sin fin, pero viene la eternidad. Pero antes de esto, estamos en este maravilloso reino milenario. Estamos analizando, ¿verdad? Y esto nos puede mostrar lo que en lo que es nuestra batalla espiritual hoy, la influencia satánica, todo lo que una influencia satánica puede hacer en un mundo, engañándolo, haciendo todo esto, y cómo se vería, cómo se va a ver, de hecho, ¿verdad? Una tierra sin esta influencia satánica. Y estamos viendo todos estos textos del Antiguo Testamento que nos muestran esta maravillosa era, una era preciosa que literalmente es una utopía cumplida. Vamos a estar viendo a Jesucristo
gobernando desde Jerusalén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, porque eso es lo que la Biblia nos dice y eso es lo que Jesucristo, quien hace 2000 años pisó esta tierra, murió, resucitó con poder y estableció precisamente su iglesia, nos prometió. Él prometió regresar. Él prometió y nos lo dijo muchas veces, estén atentos, y estas son las promesas de algo que viene. Por eso, qué necesario es leer nuestra Biblia, qué importante es entender las promesas, lo que Dios tiene para nosotros. Sí, qué importante es entender que si decimos que tenemos una relación con Cristo, que si decimos que le hemos entregado nuestras vidas, poder tener una relación con Él. Tú no le entregas tu vida a alguien al que vas a ver de vez en cuando, al que solamente escuchas cada semana y por una hora, y el resto de la semana y todas las demás horas que contiene el día te escuchas a ti mismo. Es importante tener una relación con Dios a través de su palabra. No existe otro lugar en donde tú puedas conocer a Dios tan palpable y tan cierto como cuando estás leyendo la palabra de Dios. Y cuánto más cuando hay tanto falso maestro, tanta falsa doctrina, cuando tienes un corazón perverso y engañoso, cuando Satanás está constantemente creando más y más falsa religión, falsa ideología, cuánto más cuando sabes que la Escritura tiene tesoros invaluables y este tipo de promesas que literalmente pueden cambiar nuestra vida, pueden cambiar el rumbo, ¿verdad? Y pueden animarnos. ¿Cuántos cristianos están en miseria, ¿verdad? Anhelando los frijoles podridos de esta tierra y de este mundo por no conocer las promesas que Dios nos ha dado. Por supuesto que se viven por fe. Fe no es fe en la fe, recuerda eso. Fe es confianza plena en lo que Dios ha dicho. Esta siempre ha sido la batalla, porque fe tienes. Siempre estás confiando en algo, o confías en tu convicción o en las mentiras de este mundo, o confías en la verdad de Dios. Pero qué importante es entender y creer lo que Dios tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y vamos a estar hablando hoy de este reino maravilloso, este reino milenario que estamos esperando. Quédate en Buenas Nuevas, estás en la casa de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos avanzando en este capítulo 20 de Apocalipsis, un capítulo muy especial. Fíjate que es el único capítulo que trata Apocalipsis del milenio. Realmente Apocalipsis está mucho más enfocado en el reino de la bestia, en el reino de Satanás, este último imperio, ¿verdad? Todos estos capítulos del 4 al 19 y vemos su final, vemos cómo se conforma, vemos los juicios que vienen surgiendo, pero sin embargo también vemos la misericordia de Dios. Ya en el capítulo 20 estamos viendo este reino milenario y capítulo 21 vemos el estado eterno, vemos ya la era eterna, una vez que todo termina. Vienen cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y venimos hablando de esto, la importancia de entender las promesas de Dios, de conocerlas, de poder vivir por ellas, que ellas sean las que nos inspiren y nos muevan a vivir una vida santa para nuestro Señor. El conocerle, el conocer que Él no convive con el pecado. En el cielo no hay una pizca de maldad, debemos entender eso. No de quitarnos esa mente de que, ay, Dios me conoce, Dios sabe que soy así. No, de ninguna manera dará Dios por inocente al culpable. El Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, de hecho, si tú lees todos los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, habla de un Dios que pedirá cuentas, un Dios que está airado con el pecado, un Dios que viene a dar retribución al pecador y también al justo, que no dará por inocente al malvado. Así es, y la razón es, ¿por qué Dios aborrece el pecado? ¿Por qué Dios aborrece eso? Porque destruye, desfigura a la persona, le quita la libertad, nos quita lo hermoso que Dios hizo. Es un engaño, por eso le llama a la Biblia el engaño del pecado, por eso Dios aborrece el pecado y por eso es que Dios está en conflicto con el pecador, definitivamente. Airado, dice la Biblia, todo el tiempo contra el pecador, contra aquel que abraza su pecado, le da la espalda a Dios y no quiere saber nada de Dios. No estamos hablando de perfección hacia los cristianos, eso va a llegar cuando se nos quite este cuerpo de muerte, pero nosotros los creyentes odiamos estar en pecado y no lo buscamos y caemos y quisiéramos, anhelamos, deseamos que un día se nos quite esta naturaleza pecaminosa, porque anhelamos y amamos la justicia. Amaríamos ser como nuestro Señor, amaríamos no tener que estar todo el tiempo peleando contra nuestra naturaleza pecaminosa y sencillamente que de nuestra boca saliera alabanza sin que estuviera manchada de la naturaleza pecaminosa con la que vivimos diariamente. Esa es la diferencia, que nuestra relación con el pecado
ha cambiado. Si tú eres creyente, si tú has nacido en verdad de nuevo, tu relación con el pecado ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes de Cristo lo amabas. Antes de Cristo lo buscabas, lo abrazabas. Pero ahora en Cristo ya no lo quieres, no quieres tener nada que ver con Él. Y odias, aborreces cuando caes en pecado y cuando te encuentras haciendo lo que no debes hacer. Y por eso es que los creyentes constantemente vamos lavándonos los pies, lavándonos la mente y el corazón con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos comunión con el Señor. Por eso es que todos los días le buscamos y por eso es que nos dice, si alguno hubiese pecado, confesémonos nuestros pecados unos a otros, ¿verdad? Oremos unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no tenemos este temor de simple creación de Dios que va a ser juzgada. No, ahora es la relación de un padre y un hijo. Un hijo que le choca el faltarle a su padre y que quisiera estar en una buena relación con él porque le ama. Esta relación con el pecado tiene que haber cambiado en cualquier creyente en Cristo Jesús. Sí, tenemos una relación de amor con Dios. Obviamente, si tenemos una relación de amor con Dios, con su palabra, con sus mandamientos, con su iglesia, no tenemos nada, absolutamente nada que ver ni con este mundo, ni con los deleites temporales que nos ofrece. Así es. Y bueno, sigamos viendo algunos textos de este tiempo maravilloso. Recuerda, lo que estamos leyendo es la Escritura, ¿verdad? Comprobada, que es la palabra de Dios, un libro sin igual, escrito por más de un milenio, por diferentes personas en diferentes culturas y con una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque es escrita es inspirada por el Espíritu Santo sobrenaturalmente. Y ya no meternos en lo que son los manuscritos y todo este tipo de cosas por todos lados. Búsquele donde le busques, muestra ser un libro divino, totalmente distinto a cualquier libro escrito por cualquier ser humano, porque este es un libro inspirado y es la palabra de Dios, y Él es quien nos habla. Finalmente nos habla de esta libertad de los hijos de Dios, de la remoción de Satanás, de su encarcelamiento, de su reino destruido, de un paraíso que ha sido recuperado y una maravillosa, cumplida promesa de Dios en acción. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Sí, así es. El regreso de Edén está el plan original que Dios tenía pensado desde Génesis. Ahora está de regreso en el momento en que Jesucristo llega en ese caballo blanco a tomar lo que es suyo. Y fíjate, la promesa cumplida, el famoso Isaías 6:9, 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Así es, ya nomás es esta cuestión de verlo escrito en alguna estampita o algo por el estilo. En verdad vamos a estar viendo a Jesucristo gobernando, ¿verdad? Todo el gobierno descansando sobre sus hombros, ¿verdad? Dando este consejo perfecto, manifestando el poder del Dios eterno, ¿verdad? Un príncipe de paz, finalmente una tierra en paz. Y me gusta mucho el énfasis porque dice que a partir de ahí ya va a haber paz, ya un gobierno y una paz que nunca tendrán fin. Así es. En el momento en que Jesucristo traspasa los cielos en ese caballo blanco, no más guerra, no más maldad, no más tiranía, no más gobierno corrupto, no más enfermedad, no más muerte por cáncer, por leucemia, no más sufrimiento. Así es. Y ahora vivimos, fíjate, en un tiempo donde está de moda ya desde hace varias décadas el asunto del relativismo. Cada quien tiene su propia verdad, cada quien establece su propia justicia. No más. Fíjate que dice que Él va a reinar con imparcialidad y justicia desde su trono, ¿verdad? Y dice que es el trono del antepasado David cumpliendo las promesas mesiánicas. Esto es, va a haber una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque todo va a estar ante los ojos de un Dios que va a mostrar inmediatamente toda intención, todo pensamiento y va a decir esto es justo, esto no es justo y nadie va a poder quedarse inconforme, ¿verdad? Ante la justicia perfecta, ¿verdad? No más influencia satánica. Fíjate, otro Isaías 2:3.
En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, el Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Aquí está la promesa totalmente clara muy de clara. que Jerusalén va a ser la capital del mundo en este tiempo y todas las tierras, todas las naciones que surjan en el milenio van a venir a adorarle a Él en este gobierno perfecto. Fíjate, Isaías 2:4 dice así: El Señor medirá entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Así es. Fíjate nada más. Qué importante leer la palabra de Dios. Así es, para poder entender estas cosas y manejarlas en nuestras vidas. La enfermedad del ser humano es el pecado que te lleva a una autoidolatría, a idolatrarte a ti mismo, a sentirte el centro del universo. Y lo que sucede es que esto nos pasa. El pecado nos hace estar tan ensimismados que nos hace no ver todas estas cosas. Y la palabra de Dios nos hace abrir los ojos, ¿verdad? Porque a veces literalmente nos ahogamos en un vaso con agua. Literalmente, una pequeña cosa, dependiendo de qué tan trabajados estamos en estar pensando en nosotros, en esta egolatría, en este egoísmo, estar pensando en mí mismo, ¿verdad? Mientras más ególatra eres, más pequeñitas cosas te hacen perder la razón, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones pues muy complicadas, como el cáncer de un hijo, como muerte, estas situaciones. Imagínate, si no sabes manejar las cosas más pequeñas, ¿cuánto más podrás manejar esas cosas? Entonces es tan importante estar en la Escritura para dejar de estar en nosotros mismos, para comenzar a ver hacia Él. Lo que dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y es importante por eso leer la palabra de Dios. Sí, porque leer la palabra de Dios implica tener una perspectiva eterna, lo que estás diciendo. La temporalidad de esta vida se convierte en pequeña cuando comienzas a ver una eternidad. Así es, y dejamos de estar ensimismados para comenzar a ver quién es Dios, para comenzar a ver quiénes somos nosotros, por qué sentimos lo que sentimos, por qué pasa, qué es la naturaleza pecaminosa y cómo podemos ser victoriosos sobre ella y cómo podemos saber que aunque este tierra se caiga, ya puedes entender el Salmo, aunque caigan, ¿verdad?, los montes, aunque se muevan de lugar, aunque los mares bramen, yo puedo confiar en ti y estar sentado en la roca firme, en esta roca firme de saber, Señor, en ti está mi vida. Mañana podría terminar, mañana mismo, pero en ti está mi vida y yo puedo darte un voto de confianza. Esa es la importancia de leer la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir viendo estas promesas maravillosas en lo que resta de este programa para que estemos viendo y se te antoje y tú quieras decir, sabes que yo quiero leer la Biblia, quiero conocer esto, quiero entender esto. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, estamos en el capítulo 20, hablando del milenio, hablando de lo que sucederá, de lo que pasa, ¿verdad? Así como hicieron aquella película cuando dijeron un día sin mexicanos, ¿te acuerdas? Esa película, ¿verdad? Bueno, pues eso es ficción, pero esta es realidad. Un día vamos a estar en una era sin la influencia satánica, viviendo en un mundo todavía como el que estamos viendo ahora. Nosotros ya no estaremos en el mismo papel, ¿verdad?, sino que estaremos glorificados con Cristo Jesús en los cielos, pero habrá una tierra y habrá esta etapa en la cual, ¿verdad?, va a estar Jesucristo reinando desde Jerusalén sobre un mundo donde todavía va a haber pecado, pero finalmente van a experimentar lo que es un gobierno perfecto y un gobierno del cual pues muchas veces en todas estas democracias, en todos estos tiranías y socialismo, todo este asunto que vemos en un gobierno imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque todo gobierno, recuerda eso, sé que nos quejamos mucho del gobierno, pero todo gobierno es el simple reflejo de la sociedad, ¿verdad? La sociedad tiene el gobierno que se forja, que merece, y eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Pero lo que vamos a ver ahora en el reino, lo que estamos viendo en el reino milenario, es finalmente un gobierno que refleja la santidad de Dios, lo que Dios quiso hacer desde antes de Edén, desde antes de la caída. Pero aquí ya el nombre de Jesucristo es reivindicado, porque hoy el malvado lo que hace es echarle la culpa a Dios de la maldad.
por favor, de la muerte, de todas estas cosas. Dios no es el culpable, el ser humano es el que no quiere tener nada que ver con Dios. Y lo que vamos a estar viendo aquí es precisamente este tiempo. Fíjate lo que dice Isaías 32, 15 al 17, para seguir viendo estas promesas maravillosas. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, el campo fértil dará cosechas abundantes, la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá la paz en cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Así es, ya mencionábamos eso, cómo la maldad y el pecado afectó la misma creación, y aquí la misma justicia se refleja hasta en la misma creación, hasta en sembrar y recoger. Fíjate lo que dice Isaías 32, 18 al 20. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Así es, aquí nos está hablando el Señor de estos, todavía esta primera frase del dolor de parto, ¿verdad? Pero dice después que cuando nace el bebé se olvida la mujer de todo el dolor que tuvo al ver a su bebé. Aquí estamos ya, acaban de suceder los dolores de parto. La última rebelión contra Dios, contra Israel, contra su pueblo es en la batalla de Armagedón. Todo termina, pero finalmente sale a la luz esta tierra renovada y Jesucristo viene con poder a renovarlo todo. Su misma gracia sana la misma tierra por completo y empieza a brotar toda esta justicia, toda esta cosecha abundante, esta prosperidad, ¿verdad? Que no se divorcia de la justicia, como te digo, de lo que es correcto, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos recordar. La justicia de Dios tiene que ser parte del creyente. Tenemos que amar la justicia, tenemos que amar lo que Dios ama. Tenemos que dejar a un lado este evangelio falso, donde Dios me recibe como soy y ni siquiera quiere que cambie. Así es de que yo puedo seguir siendo y haciendo y practicando las mismas cosas que llevaron a Jesucristo a la cruz. Al cabo ya estoy lavado por la sangre de Cristo. Al cabo ya hice una oración, quién sabe hace cuánto, y levanté mi mano y me bauticé y hasta serví. Cuidado, no es así. La justicia no se debe separar de la verdad, del amor a Dios. El amor verdadero lleva y conlleva justicia. La fe verdadera lleva y conlleva obediencia. Entonces, nunca debemos divorciar la justicia de la verdad ni de lo que hacemos. Fíjate lo que dice Isaías 60, 10 al 11. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. La gloria del Líbano será tuya. Los bosques de ciprés, de abeto y de pino para embellecer mi santuario. Mi templo será glorioso. Los descendientes de los que te atormentan vendrán a inclinarse delante de ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor y Sión del Santo de Israel. Aunque una vez fuiste despreciada y odiada y nadie pasaba por tus calles, yo te haré hermosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Así es, fíjate que hoy en día se sigue viviendo este antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Este odio contra los judíos, el armar todas estas conspiraciones diciendo que ellos son los culpables. Lo mismo que hicieron los nazis, lo mismo que sucedió en épocas anteriores. Sí. El mundo aborrece a Israel porque es una cuestión espiritual, porque aborrecen a Dios, al pueblo de Dios, y es algo que Satanás impulsa porque sabe que si Israel no llega a donde tiene que llegar, va a estar diciendo que Dios es mentiroso. Por otro lado, cuando los israelitas digan bendito el que viene en el nombre del Señor, es cuando el Señor vendrá, cuando ellos reconozcan a su Mesías. Entonces todo este asunto va a terminar. Finalmente todo este antisemitismo que estamos viendo ahora mismo en Nueva York, están haciendo marchas en contra de los judíos. Todo este asunto de Palestina y Judea, ten cuidado porque todo eso es pura, también es un invento, ¿verdad? Estos palestinos como tales no existieron como nación. Tú puedes ir ahora allá a Israel y no se encuentra ningún resto de una población llamada Palestina. No existe, ¿verdad? No existe. Existieron los filisteos hace mucho tiempo, pero no hay ahora, nunca ha habido una nación como esa. Y finalmente todo esto es parte de ese antisemitismo. Pero en aquel tiempo todo esto habrá terminado y finalmente
todas las naciones vendrán y servirán a Israel, ¿verdad? Dice, reyes poderosos, grandes naciones colmarán sus necesidades, cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata. El Señor les va a dar todas estas riquezas. Fíjate, Sofonías 3:15-17, lo que nos dice. Pues el Señor quitará su mano del juicio y dispersará los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrá terminado tus aflicciones y nunca más temerás al desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. Así es, esto es lo que va a hacer el Señor con su pueblo Israel. Ahora, ¿por qué amó a su pueblo Israel? Por pura gracia, así como ¿por qué te amó a ti? ¿Por qué amó a mí? Me amó a mí. ¿Por qué escogió su iglesia? Por pura gracia. Esto hace énfasis no en personas especiales, sino en un Dios especial, un Dios majestuoso que se deleita en escoger por gracia a los suyos, y Él ha amado a su pueblo y está por toda la Biblia. Así es de que ora por la paz de Israel, ora por el pueblo de Israel, así como debes orar por la iglesia, así como debes orar por aquella esposa de Jesucristo, quienes también tenemos un papel tan importante. Sencillamente, un día todos seremos todo en Jesucristo y no habrá estas distinciones cuando estemos con Él, pero en este momento, en estas dispensaciones, es como el Señor quiere manifestar su gracia y su misericordia, y nosotros debemos estar de acuerdo con el amor del Señor. Acuérdate de eso, porque no escogió a los judíos o a los israelitas porque sean muy buenos, porque sean muy amables, por eso, porque simplemente quiso. Dios no me escogió a mí por ser muy bueno, por ser muy amable, o porque le caiga bien a todos, sino porque quiso. Porque la gracia hace énfasis en quien la da, no en quien la recibe. Y esto es algo maravilloso que vamos a estar viendo al Señor cumpliendo sus promesas, cada una de ellas. Por eso cada una de las cuestiones que estaremos viendo de aquí en adelante va a ser gloria y honra a nuestro Dios, a nuestro Rey. Por eso se trata de conocerle. Por eso la iglesia, el centro de la iglesia tiene que ser el Señor, no nosotros. No que me des, que ya no me enferme, que ya no esto, que ya no lo otro. No, Jesucristo tiene que ser el centro, no yo. Porque ahí es donde está nuestra paz, ahí es donde está nuestra prosperidad, la abundancia. Sí, es por eso que tenemos que tener alabanza centrada en Jesucristo, no en nosotros. Lecturas de la palabra centradas buscando la centralidad de Jesucristo, no en nosotros. No es nuestro aquí, no es nuestro ahora. Si, recapitulando un poco acerca de lo que decías de que la gracia está centrada en el que la da, no en el que la recibe, realmente nosotros, ¿qué aportamos al Señor si no es miseria y pecado? Así es. Miseria y pecado, es por su compasión. Así es de que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta tiene que ser lógica. Es una respuesta lógica en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Recuerda, hacemos un culto racional, con razonamiento, con entendimiento, en respuesta a su amor, en respuesta a entender lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que tener, por favor, este entendimiento. La gracia está centrada en el que la da. No, nosotros muchas veces nos ponemos en el centro, como si Dios nos necesitara. Y entiende, lo único que podemos aportar al Señor es nuestra miseria. Así es, y Él hace rica. Me gusta mucho lo que dice en Efesios 2 y nos vamos a un corte. Fíjate lo que dice, que cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados, arrastrados por nuestra condición pecadora, ¿verdad? Siguiendo el príncipe de la potestad del aire, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Me gusta el versículo 7, que es lo que estamos viendo ahora, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la gracia majestuosa. Vamos a un pequeño corte, quédate en Buenas Nuevas, estás en Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Ya hemos estado hablando acerca de lo que es precisamente el reino milenario. Ahorita vivimos en este tiempo tan complicado, en este tiempo en el cual pues vemos reinar al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo, llamado Satanás, pero un día va a ser derrocado. No está muy lejos ese día.
Y si tú estás en Cristo, si tú eres parte de la iglesia, sabes que ya está derrocado y sabes que puedes tener la victoria mientras te pones toda la armadura de Dios. Ya estuvimos hablando de eso. Mientras te fortaleces en el poder de la fuerza del Señor y utilizas toda su armadura que tiene que ver con verdad, con justicia, con el evangelio, con la palabra de Dios, con la fe, ¿verdad? Estas cosas que tienen que ver con un creyente responsable, maduro, que se mete en la escritura, que le entiende, entendiendo que hemos visto todo esto, ¿no? La batalla espiritual está en mi mente, está en si creo a Dios, si creo sus promesas, si creo en lo que Él revela de sí mismo en su palabra, o le creo a mi corazón perverso y engañoso, o le creo a las circunstancias, o le creo a lo que este mundo dice, ¿verdad? En sus talk shows y en sus supuestos expertos, ¿verdad? Que ahora ya están torciéndolo todo para decir que un hombre no es un hombre y una mujer no es una mujer. Todas estas cuestiones que están ahí porque hay un plan de parte de Dios para revelarse Él y para que toda la maldad humana se manifieste. Ahí está la batalla espiritual. Si tú vas a creer y vas a vivir creyendo en lo que películas dicen por gente malvada que las ha escrito, o vas a creer en lo que la palabra de Dios dice. Así es. Me encanta lo que dice este texto acerca de este reino milenario. Fíjate, para ir diciendo el último texto, dice ahí Isaías 35:1. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura del Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Y esa era la diferencia. Wow. Ver la gloria del Señor y su esplendor. Fíjate cómo cierra este texto y me encanta. Dice, lo leo, dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. ¿Tienes las manos cansadas? ¿Tienes las rodillas endebles o débiles? Dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene a destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu esperanza? Espero que esto no suene para ti como una leyenda y que digas, pues eso de qué me sirve hoy. No, es imposible llegar a este punto si no has creído. Dios ha puesto eternidad en ti y en mí. Estamos de paso, este no es nuestro hogar. Debemos entenderlo. La palabra de Dios nos lo dice una y otra vez. Y yo te hago ese llamado. ¿Qué tipo de cristiano eres? Si tú dices, yo soy creyente evangélico en Cristo Jesús, he creído el evangelio, ¿cuáles son tus promesas? ¿En dónde descansas? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Es tiempo de que no estés pensando que has creído un evangelio, pero un falso evangelio, que te han mostrado, ven a Cristo y todos tus problemas se van a ir. Ven a Cristo y no necesitas arrepentirte, no necesitas escuchar de juicio ni de nada, solo escucha cosas bonitas. Y de pronto estar en una iglesia despierta y de pronto estar en una iglesia que solo busca su mejor vida ahora, pero que no entiende estas cosas, que no entiende que Jesucristo está por venir. Esto es algo que debes saber. Jesucristo está por venir. Yo he decidido creer en la Escritura. Espero que tú hayas decidido creer en ella porque esa es nuestra máxima regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Y ella nos muestra todas estas cosas. Es tiempo de regresar a las sendas antiguas. Es tiempo de asegurarte, examinarte si estás en la fe correcta, en la fe de la Biblia. No una fe creada por seres humanos, sino en la fe de la palabra de Dios que nos explica todas estas cosas. Ahora quizás estés escuchando todo esto y no hayas hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Comienza por ahí, para que Él abra tus ojos, te dé vida y puedas entender, comenzar a entender. Dile, Jesucristo, yo he pecado y estoy destituido de tu gloria, Señor. Mis pecados hicieron separación entre tú y yo. Hoy entiendo que tú para eso fuiste a la cruz del Calvario, a morir por mí. Entregaste tu vida, Señor. Y no para dejar una religión o ritos o normas, sino para abrirme paso al perdón. Señor, yo necesito el perdón, yo necesito ser limpiado. Estoy sucio, estoy condenado, pero yo sé que tú fuiste condenado en mi lugar, en la cruz del Calvario, y resucitaste con poder, y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy te entrego mi vida, hoy hazme una nueva criatura, abre mis ojos para entender estas cosas. Señor, hoy decido parar de huir de ti y abrazar mis pecados,
para abrazarte a ti y huir de mis pecados. Señor, hazme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de confianza, de fe, los méritos de Jesucristo, arrepintiéndote y deseando un cambio de dirección, necesitas 3 cosas. Cambiar de dirección, estás dispuesto a cambiar de dirección, no seguir caminando en esas sendas y en esos caminos donde tú estás, sino que buscar realmente la luz de Jesucristo en tu vida. ¿Cómo? A través de su palabra, una lectura diaria de la palabra de Dios diariamente, a través de su iglesia, congrégate, y a través de la oración. Estas 3 cosas son importantes en un cambio de dirección, en el deseo de que tu vida tenga este cambio y esta nueva vida que Jesucristo te ofrece. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 85-87 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Acompáñanos. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años, ahí está el grupo de jóvenes, y los viernes, las noches de discipulado, este viernes 7:30 en punto. Y este miércoles está dando inicio un discipulado para hombres. Así es, el sábado pasado tuvimos un tiempo maravilloso con respecto al dar inicio, ¿verdad?, a este discipulado de equipándonos para servirle. ¿Cómo nos vamos a equipar para servirle? Sencillamente aprendiendo a leer nuestra Biblia, aprendiendo a entender lo que hay en ella y sacando de ella los tesoros, comunicándonos con Dios a través de su palabra, que es tan importante y no es algo fuera de otro mundo. Te invito, varones, nosotros somos cabezas, somos líderes. Dios nos ha puesto para eso. Tenemos una gran responsabilidad. Nuestra única responsabilidad no es solamente traer el pan a la casa. Tenemos que darle rumbo y dirección. Dios nos va a hablar a través de su palabra y es una gran responsabilidad porque se nos van a pedir cuentas. Es de que te invito a que aprendas todas estas cosas, a equiparte para servirle, equiparte para ser un hombre sabio, no un hombre necio que solo hace provisión para aquí y ahora. Mañana lo que has provisto, ¿de quién será? Así es de que te invito, ven, miércoles 7:30 de la tarde, comenzamos miércoles 6 de abril en el 85-87 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Y queremos también dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, sus oraciones. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y desde luego también, gracias a Buenas Nuevas. Recuerda, todos estos programas están en la plataforma de Facebook, en la biblioteca de Buenas Nuevas y en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. También tenemos nuestra página web. Así es, ccmemphis.org. CC2Cs, Memphis PH, escríbelo así, memphis.org. Ahí se están subiendo poco a poco todas las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estos ya casi 10 años en Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí pon y disfruta y recibe todos los recursos que hay por ahí. Y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.